Nueva York, 1978. Un empleado de Lufthansa siente el frío cañón de una pistola en la nuca. No sabe que ese es el inicio del robo más grande en la historia de Estados Unidos, pero sobre todo no sabe que es el comienzo de una sentencia de muerte. 64 minutos, eso fue todo lo que necesitaron para llevarse lo que hoy equivaldría a más de $30 millones en efectivo y joyas. Nadie disparó, nadie murió. Al menos en ese instante, pero la tranquilidad fue solo un espejismo. En los días siguientes, los que participaron en el atraco comenzaron a morir uno tras otro, sin advertencia, sin misericordia. Los cuerpos aparecían en calles, apartamentos y callejones. Cada muerte más fría, más silenciosa que la anterior. Nadie sabía quién sería el siguiente. Nadie fue atrapado durante el robo, y aún así, todos los involucrados terminaron muertos. Este es el caso del Lufthansa Heist, un robo tan perfecto que parecía irrompible, un dinero tan maldito que acabó con la vida de quienes se atrevieron a tocarlo. El botín no estaba ahí por casualidad. Esa noche, un avión de Lufthansa acababa de aterrizar en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, con millones de dólares almacenados en su cámara de seguridad, dinero en efectivo, sin marcar, listo para entrar al sistema bancario al amanecer. Eran dólares cambiados en Alemania por turistas, diplomáticos y personal militar estadounidense. Durante horas, ese dinero quedó vulnerable, acumulado en la bodega de carga, custodiado por protocolos que alguien ya había estudiado al detalle. Detrás del plan estaba James Jimmy Burke. No era un soldado común ni un nombre público, era un operador silencioso conectado a la familia Lucchese, especializado en golpes grandes y sin errores. Burke no reclutó improvisados, eligió a prestamistas, ladrones profesionales y hombres dispuestos a matar si algo salía mal. Cada uno sabía exactamente qué hacer y también qué le pasaría si hablaba. El robo no fue solo audacia, fue disciplina criminal, información interna y una certeza compartida. Ese dinero nunca volvería a sus dueños. Nada fue improvisado. Burke no apostó a la suerte. Tenía un hombre dentro. Su nombre era Louis Werner, empleado de Lufthansa, adicto al juego y ahogado en deudas. Werner sabía exactamente cuándo llegaban los cargamentos grandes, dónde se guardaban y cuánto tiempo quedaban expuestos antes de entrar al sistema bancario. Con esa información, Burke activó la maquinaria, reunió a su equipo en un club de Queens, lejos de micrófonos y miradas indiscretas. Sobre la mesa había planos detallados de la terminal, rutas de acceso, puntos ciegos y fotografías de llaves maestras capaces de abrir zonas restringidas sin forzar cerraduras. También tenían lo más importante, el tiempo. Sabían que, una vez dada la alerta, la policía de la autoridad portuaria necesitaba aproximadamente 90 segundos para cerrar el aeropuerto completo. Eso marcó el ritmo del golpe. No había margen para errores, discusiones ni imprevistos. Para ganar esos segundos, el plan incluía neutralizar a los empleados sin violencia. Los retuvieron, los confundieron, hicieron creer que se trataba de un problema interno, retrasando cualquier llamada a la policía. Cada minuto estaba contado. Todo salió como se había previsto. Los ladrones entrarían, robarían y saldrían antes de que sonara la alarma. A las 3:12 de la madrugada, el silencio del aeropuerto se rompió con la llegada de una Ford Econoline negra frente a la bodega de carga de Lufthansa. No hubo carreras ni gritos, todo fue lento, controlado. Dos hombres encapuchados descendieron del vehículo con armas visibles pero sin disparar. El primer objetivo fue Kerry Wallen, un empleado que apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser reducido. En cuestión de segundos, cada persona presente fue inmovilizada. El guardia de seguridad fue esposado, desarmado y apartado. Nadie gritó, nadie se resistió. Los ladrones hablaban poco, pero con absoluta autoridad. Entonces dieron la orden clave: llamen a Rudy Ehrich. Ehrich era el único supervisor con acceso directo a la cámara acorazada.
Cuando llegó, entendió de inmediato que no tenía opciones, introdujo la combinación correcta y abrió la primera puerta sin activar la alarma externa. Los atracadores conocían un detalle crítico. Antes de tocar el dinero, debían cerrar la puerta interior. Solo así se evitaba la alarma silenciosa que habría sellado el aeropuerto en segundos. Lo hicieron sin apuro, como si ensayaran una coreografía ya memorizada. Dentro, el botín estaba listo. No se llevaron todo. Seleccionaron alrededor de 40 paquetes llenos de billetes y joyas, eligiendo solo lo que podían cargar sin perder tiempo. Cada fardo fue pasado de mano en mano y arrojado al interior de la furgoneta, uno por uno. Mientras 2 hombres cargaban el dinero, los demás custodiaban a los rehenes encerrados y atados en el comedor. Nadie fue golpeado, nadie fue ejecutado. El mensaje era claro: obedecer significaba sobrevivir. 4:16 de la mañana, 64 minutos después de haber entrado, todo había terminado. Los 6 hombres subieron a la furgoneta y se marcharon sin prisa, sin persecución, sin una sola bala disparada. El atraco más grande en efectivo en la historia de Estados Unidos hasta ese momento se consumó en silencio. El aeropuerto siguió funcionando y el dinero ya no estaba. El golpe había sido perfecto. La caída empezó después. Burke había dejado una orden clara, no negociable. La furgoneta debía desaparecer esa misma noche, sí o sí, sin excusas. Lo ordenó con frialdad absoluta. Un desguace específico, fuego por todas partes y el metal completamente retorcido, irreconocible. No debía quedar ninguna prueba, ningún rastro posible de la furgoneta. Esa tarea quedó en manos de Parnell, Staggs, Edwards, el conductor. No era un novato, pero tampoco era disciplinado, y esa madrugada cometió el error que condenó a todos. En lugar de seguir el plan, condujo la furgoneta hasta su casa en Brooklyn. La dejó estacionada en la calle, mal colocada, visible, como si no acabara de participar en el mayor robo en efectivo de la historia del país. Dentro del vehículo quedaron pruebas imposibles de justificar. Una cartera perteneciente a un supervisor de Lufthansa, abandonada en la guantera, huellas dactilares por toda la cabina, nada destruido, nada limpiado. A la mañana siguiente la policía encontró la furgoneta. No tardaron en entender lo que tenían delante. El vehículo fue vinculado directamente con el atraco y ese hallazgo rompió el silencio perfecto que el grupo necesitaba para sobrevivir. Cuando Burke se enteró, supo que el golpe había dejado de ser invisible. En ese mundo, un error así no se perdona. 5 días después, Burke tomó una decisión fría y definitiva. Staggs tenía que desaparecer. Tommy DeSimone y Angelo Sepe fueron los encargados. Lo encontraron en su apartamento, desprevenido, confiado. 6 disparos por la espalda pusieron fin a su parte en la historia. No hubo advertencias, no hubo segundas oportunidades. El mensaje fue inmediato y brutal. El robo no había fallado, habían fallado las personas, y con esa primera ejecución, la verdadera cuenta regresiva acababa de comenzar. Lo que siguió no fue caos, fue una limpieza sistemática. Burke entendía una regla básica del crimen organizado: un golpe solo sobrevive si nadie habla. Y para asegurarse de eso, convirtió el silencio en una sentencia de muerte. Staggs Edwards había sido solo el comienzo. Su ejecución dejó claro que el error no se corregía, se eliminaba. El siguiente fue Martin Krugman. No había estado en la bodega, pero había sido clave antes del golpe, el corredor de apuestas que puso la idea sobre la mesa. Krugman cometió el pecado más grave. Después de un atraco así, empezó a exigir su parte del dinero, llamadas, reclamos, presión. Su insistencia selló su destino. Krugman fue asesinado y descuartizado. Su cuerpo desapareció sin dejar rastro. El mensaje era inequívoco. El botín no daba derechos, solo riesgos. A partir de ahí, la cacería se aceleró. Cualquiera que hubiera participado, visto demasiado o sabido más de lo necesario quedó marcado. Conductores, intermediarios,
contactos secundarios. Algunos aparecieron muertos en estacionamientos, otros simplemente dejaron de existir. Incluso aliados dentro de la mafia comenzaron a caer, no por traición comprobada, sino por sospecha. En ese clima, la duda era suficiente para justificar una ejecución. Los asesinatos seguían un patrón inquietante: rápidos, silenciosos, definitivos, un solo disparo, casi siempre en la nuca, sin escenas públicas, sin testigos, sin mensajes escritos. Cada nuevo cadáver cumplía la misma función: recordarles a los vivos que hablar era morir. Durante meses, el miedo se volvió constante. Nadie confiaba en nadie. Las reuniones se vaciaron. Las llamadas se cortaban a mitad de frase. El botín, que debía significar libertad, se convirtió en una condena compartida. Para entonces, el atraco ya no era la historia principal. La verdadera narrativa era la desaparición sistemática de quienes lo habían hecho posible. Y mientras la ciudad acumulaba cuerpos sin respuestas, Burke seguía libre, al menos por el momento. Al final, el botín simplemente se evaporó. La justicia no recuperó ni un solo dólar. No hubo allanamientos exitosos, no hubo cofres abiertos frente a las cámaras, no hubo confesiones finales. El dinero y las joyas desaparecieron por completo. Oficialmente, se sabe cuánto había en juego, pero no cuánto se llevaron realmente. Los registros de Lufthansa hablaban de casi $6 millones en efectivo, más joyas. Sin embargo, desde el primer momento los investigadores sospecharon que la cifra real pudo haber sido mayor. Parte del cargamento nunca quedó perfectamente documentado y algunos involucrados aseguraron, antes de morir, que el botín superaba ampliamente lo declarado. Lo único claro es que nadie volvió a ver ese dinero. Las investigaciones posteriores apuntaron a James Burke como el guardián final del botín. Según fuentes federales, habría ocultado entre $2 y $4 millones en cajas de seguridad privadas, con accesos limitados y nombres que no lo vinculaban directamente. Las llaves, como medida final de protección, habrían sido entregadas a miembros de su propia familia. Incluso años después, surgieron versiones inquietantes. Anthony Bruno Indelicato, capo de la familia Bonanno y yerno de Burke, habría abierto una de esas cajas junto a Vincent Bassiano, otro alto mando Bonanno, pero lo que encontraron, si encontraron algo, jamás se hizo público. Nadie celebró, nadie gastó fortunas de la noche a la mañana, nadie apareció viviendo como millonario. El dinero, lejos de significar poder o libertad, se convirtió en una maldición silenciosa. Quienes lo reclamaron murieron, quienes lo buscaron desaparecieron y quienes lo tocaron terminaron vigilados, presos o ejecutados. Sin embargo, hubo un hombre que vio el final de la película y decidió cambiar el guión: Henry Hill. Hill era el protegido de James Jimmy DeGent Burke y sabía que él era el siguiente en la lista de ejecuciones. Para salvar su vida, Hill hizo lo impensable: rompió la omertá, la estricta ley de silencio de la mafia. Se convirtió en informante del FBI y fue él quien reveló los detalles de cómo Burke orquestó el robo y cómo ordenó cada asesinato. Hill desapareció. No se sabe si murió o sobrevivió, pero gracias a él conocemos la magnitud del Lufthansa Heist y la cadena de muerte que siguió después del golpe. El tiempo, al final, alcanzó a James Burke. No fue el robo de Lufthansa lo que lo llevó a prisión, fue todo lo demás. A comienzos de los años 80, el cerco federal se estrechó. El FBI sabía que Burke estaba en el centro de algo enorme, aunque nunca pudo probar legalmente su participación directa en el atraco. No había dinero, no había testigos vivos, no había errores procesales que explotar. Pero Burke tenía demasiados frentes abiertos: tráfico de drogas, manipulación de apuestas, extorsión y sobre todo un patrón de violencia imposible de ignorar. En 1982 su suerte se agotó. Fue condenado a 20 años de prisión federal por conspiración y otros delitos, una sentencia que más tarde se amplió
ampliaría tras ser vinculado al asesinato de Walter Sage, un traficante al que él mismo ordenó ejecutar. Burke pasó el resto de su vida tras las rejas. Nunca habló del dinero, nunca reveló dónde estaba oculto, nunca negoció su silencio. Murió en prisión en 1996, llevándose el secreto consigo. El Lufthansa Heist quedó así sellado como una paradoja criminal, el robo perfecto que destruyó a todos los que lo hicieron posible. Ningún juicio resolvió el misterio, ninguna confesión cerró la historia, ningún tesoro apareció décadas después. Gracias por llegar hasta el final. Si te interesan las historias de robos, engaños y estafas que marcaron la historia, te invito a ver el video anterior del canal, El robo al Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, el mayor robo de arte jamás cometido.